Mamá, creo que es hora de que busquemos un hogar para ti. Esas palabras me golpearon como agua helada mientras sostenía la pijama de mi nieto. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si ustedes, por un solo segundo, sienten que esto les resulta familiar, solo les pido que dejen un me gusta y se suscriban, porque esta historia podría ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Beatriz Martínez y tengo 73 años. Estaba doblando la ropa en el sótano de lo que solía sentirse como mi hogar cuando mi hijo David pronunció esas palabras. Ni siquiera me miró. Simplemente desplazaba la pantalla de su celular, como si mi presencia fuera un inconveniente con el que tenía que lidiar. Un lugar agradable, continuó, sin levantar la vista. Con enfermeras, comidas, gente de tu edad, gente de mi edad. Estaba allí, en esa habitación sin ventanas del sótano en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, sosteniendo esa pequeña pijama de Spider-Man contra mi pecho. Mis rodillas estaban hinchadas como fruta magullada de tanto restregar su baño esa mañana. Me dolían los dedos con la artritis que parecía empeorar cada vez que rezaba el rosario. Pero seguí rezando. Dios sabe que seguí rezando. 4 años. 4 largos años viviendo en su sótano. No como invitada, no como familia amada, más bien como una ama de casa no remunerada que casualmente compartía su ADN. Les había dado todo. Vendí mi hermosa casa en la calle Madero después de que mi Frank murió, la casa donde habíamos criado a David, donde organizábamos cenas de Pascua y mañanas de Navidad, donde Frank solía leer las escrituras en voz alta todos los domingos por la noche. Usé cada centavo de esa venta para ayudarlos a comprar esta casa más grande, este hogar soñado, como lo llamaba Melissa. Me prometieron amor, calidez, cenas familiares alrededor de una mesa donde nos tomaríamos de la mano y diríamos la bendición, noches de cine con mis nietos donde podría contarles historias sobre su abuelo, sobre la fe, sobre el Jesús que los ama más de lo que jamás podrían imaginar. Pero nada de eso llegó. En cambio, recibí un silencio frío que parecía más denso que las paredes del sótano. Puertas cerradas con llave cuando tenían tiempo familiar privado, como si yo no fuera familia. Conversaciones susurradas que se interrumpían abruptamente cuando subía esas escaleras crujientes. Cuando lloraba, me llamaban demasiado sensible. Cuando rezaba en voz alta antes de las comidas, me llamaban dramática. Cuando intenté enseñarle al pequeño Tommy a decir la bendición, Melissa puso los ojos en blanco y dijo: «Nadie reza ya, Beatriz. Eso es muy anticuado. Anticuado. Como si mi fe, la fe que me sostuvo durante el cáncer de Frank, durante la crianza de David como madre soltera cuando Frank trabajaba doble turno, a través de cada tormenta que la vida nos arrojó, fuera algo vergonzoso. Algo para esconder como el crucifijo que pedí colgar en su sala de estar. Estamos tratando de mantener la casa moderna», había dicho Melissa, arrugando la nariz como si yo hubiera sugerido colgar un animal atropellado en sus paredes. Ese tipo de cosas se siente opresivo. Opresivo. Yo, la mujer que cocinaba sus comidas sin que se lo pidieran, que cuidaba a sus hijos mientras ellos iban a retiros de yoga y catas de vino, que doblaba su ropa de diseñador con manos que se acalambraban por la artritis, que rezaba por ellos todas las noches mientras dormían plácidamente arriba, sin preguntarse ni una vez si la anciana del sótano estaba bien. Esa habitación del sótano. Dios mío, esa habitación del sótano, junto al calentador de agua que golpeaba y gemía toda la noche como un corazón mecánico que no podía encontrar su ritmo, sin ventanas. Solo un colchón en el piso de concreto que hacía que mi espalda gritara todas las mañanas. Un estante de plástico que contenía mi Biblia de cuero desgastada, la que Frank me dio el día de nuestra boda, y 3 fotos. Nuestra foto de boda, la primera comunión de David y la última Navidad de Frank, cuando ya estaba tan delgado, pero aún insistía en tallar el pavo. Su perro, un Golden Retriever llamado Firulais, tenía más libertad que yo. Dormía en su colchón tamaño king, mientras yo yacía en ese colchón delgado, escuchando cómo la casa se asentaba sobre mí, preguntándome cómo me había convertido en una extraña en la vida de mi propio hijo.
3 noches después de que David mencionara el asilo de ancianos, me desplomé. Allí mismo, en el cuarto de lavado, rodeada de su ropa sucia y el olor a suavizante que me recordaba el hogar que había perdido. Había estado ocultando lo mal que se había puesto la artritis. Mis rodillas se estaban trabando, mi cabeza dando vueltas como en un tío vivo, mi pecho apretado como un tambor. Pero seguí moviéndome porque detenerme significaba pedir ayuda, y pedir ayuda significaba que me llamaran dramática otra vez. Melissa me encontró allí, desplomada entre la lavadora y la secadora. No se arrodilló para comprobar si respiraba. No lloró ni llamó a David. Simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados, y dijo: «Ay no, no puedes enfermarte ahora, Beatriz. Tengo un retiro de yoga este fin de semana». Esa noche, sola en el sótano mientras discutían mi situación arriba, las voces se escuchaban a través del techo delgado como susurros en un confesionario. Apreté mi rosario contra mis labios y susurré la única oración que me quedaba. «Señor Jesús, si aún escuchas a esta anciana, te necesito. No tengo a nadie más. Muéstrame lo que quieres que haga. Dame fuerzas para llevar esta cruz, o muéstrame otro camino. En tu santo nombre. Amén». A la mañana siguiente, David bajó las escaleras con esa mirada, la que decía que había tomado una decisión sobre mi vida sin preguntar qué quería yo. «Mamá», dijo, sin mirarme a los ojos, «tenemos que ser prácticos. Realmente es hora de un asilo. Tendrás comidas preparadas, atención médica, actividades con gente de tu edad, todo lo que necesitas». Miré a sus ojos, los ojos de Frank, el mismo marrón cálido que solía iluminarse cuando hablaba del amor de Jesús por nosotros. Frank, que solía arrodillarse junto a nuestra cama todas las noches, rezando por el futuro de nuestro hijo. Frank, que me hizo prometer en su lecho de muerte: «Cuida a nuestro muchacho, Beatriz, y no dejes que olvide de dónde viene». Pero David había olvidado. Había olvidado las mañanas de domingo cuando íbamos a la iglesia de San Juan como familia. Había olvidado la bendición antes de las comidas, las oraciones antes de dormir, la forma en que solíamos hablar del plan de Dios para nuestras vidas. Me había olvidado de mí, y peor, se había olvidado de la fe que lo hizo ser quien solía ser. Así que miré a mi único hijo, con el corazón rompiéndose en pedazos más pequeños que las hostias, y dije las palabras que lo cambiarían todo. «Tienes razón, David. Es hora». A la mañana siguiente, David sonrió por primera vez en meses. Realmente me sonrió. «Encontré un lugar, mamá. El Asilo del Sol. Parece perfecto para ti». Me mostró fotos en su celular. Jardines cuidados, ancianos jugando cartas, una capilla con vitrales. «Voy a visitarlo esta tarde, para asegurarme de que sea lo suficientemente bueno para ti. Lo suficientemente bueno para mí». Como si fuera un mueble que necesitaba guardar con cuidado. Pero cuando se fue esa mañana, silbando, realmente silbando, me senté en esa habitación del sótano y recordé todo. Cada sacrificio, cada momento en que había entregado mi corazón a esta familia, creyendo que el amor dado libremente, de alguna manera, me sería devuelto multiplicado, como Jesús prometió. Recordé la noche que Frank murió. David tenía 28 años entonces, casado con Melissa por solo 6 meses. Lo llamé del hospital a las 3 de la mañana, con la voz entrecortada. «Tu padre se ha ido, mi amor. Por favor, ven». Vino, pero con Melissa aferrada a su brazo como si temiera que yo lo contaminara con el dolor. En el funeral de Frank, mientras yo lloraba sobre el ataúd, aferrada al rosario que Frank me había dado para nuestro 25º aniversario, Melissa le susurró a David: «Tenemos que vigilarla. No está manejando bien esto. No manejarlo bien». Como si 45 años de matrimonio pudieran ser enterrados y olvidados en una semana. 6 meses después, cuando David sugirió que vendiera la casa: «Mamá, es demasiado grande para ti ahora, y francamente, ¿podrías ayudarnos con el enganche?». Dije que sí. Dije que sí porque pensé que significaría que volveríamos a ser una familia, que tendría cenas de domingo con mis nietos, que les enseñaría a juntar las manos para rezar, que les leería las mismas historias de la Biblia que le leía a David cuando era pequeño. Les di $340,000.
cada centavo del seguro de vida de Frank y la venta de la casa. Solo guardé lo suficiente para comprar un coche pequeño y algunos muebles básicos para cualquier habitación que me dieran. Es solo temporal, había prometido David, mirando a todas partes menos a mis ojos. Hasta que nos pongamos de pie. Luego te encontraremos un bonito departamento cerca. Hace 4 años. Esa promesa fue hace 4 años. En cambio, me convertí en su sirvienta residente. Me despertaba todas las mañanas a las 5:30 para preparar el desayuno para los niños antes de la escuela. Tommy, de 8 años, apenas gruñía buenos días. Sofía, de 6. A veces me dejaba trenzarle el cabello si Melissa no estaba mirando, porque Melissa pensaba que mis peinados eran anticuados y no como deberían verse las niñas hoy en día. Les preparaba el almuerzo con notas dentro, pequeños versículos de las Escrituras, corazones dibujados con crayón, la abuela los ama, escrito con mi letra cuidadosa. Encontré esas notas en el bote de basura más tarde, arrugadas como si las palabras no significaran nada. Limpiaba su casa mientras ellos estaban en el trabajo y en la escuela. Fregaba los inodoros, trapeaba los pisos, organizaba los armarios, limpiaba las ventanas. Mis rodillas gritaban con cada movimiento, pero seguía adelante porque tal vez si fuera lo suficientemente útil, lo suficientemente necesaria, recordarían que yo era familia, no solo mano de obra gratuita. Cuando David obtuvo ese ascenso en la firma de contabilidad, estaba tan orgullosa. Horneé su pastel de chocolate favorito desde cero, la receta que me enseñó mi madre, la que tardaba 3 horas en hacerse correctamente. Encendí una vela y esperé a que volvieran a casa para que pudiéramos celebrar juntos. Vinieron a casa con comida para llevar de ese caro restaurante italiano del centro. David miró mi pastel en la encimera y dijo, «Oh, ya comimos, mamá. ¿Tal vez guardemos eso para después?» El después nunca llegó. El pastel permaneció intacto hasta que lo tiré a la basura 3 días después. El chocolate rancio y mi corazón igual de amargo. Intenté conectar con Melissa. Dios sabe que lo intenté. Cuando se quejó de estar cansada, me ofrecí a cuidar a los niños con más frecuencia. Cuando mencionó que quería redecorar, me ofrecí a ayudar a pintar o coser cortinas. Cuando se enfermó de gripe, le preparé la sopa de pollo de mi abuela, la misma receta que había curado 3 generaciones de resfriados y corazones rotos. Tomó un sorbo y dijo, «Esto sabe muy anticuado, Beatriz. ¿Tienes algo de Campbell's en su lugar?» Anticuado. Todo en mí era anticuado. Mi fe era anticuada. Mi cocina era anticuada. Mi deseo de rezar antes de las comidas era anticuado. Incluso mi amor por ellos aparentemente había caducado, como la leche dejada demasiado tiempo en el refrigerador. Comencé a llevar un diario, escribiendo en él a altas horas de la noche, a la luz tenue de una lámpara de escritorio que había comprado en el tianguis. Escribía oraciones en su mayoría, largas y desesperadas cartas a Dios sobre sentirme invisible, sobre preguntarme si había hecho algo mal, sobre cuestionar si el amor que había dado tan libremente había sido de alguna manera el amor equivocado. Querido Jesús, escribí una noche, con mis dedos artríticos agarrando la pluma, no entiendo tu plan para mí. Pensé que la familia era sagrada. Pensé que honrar a tus padres seguía siendo uno de tus mandamientos. Pensé que el amor se suponía que se multiplicaba cuando lo dabas, no que desapareciera como arena entre los dedos. ¿Estoy siendo probada? ¿Me estás preparando para algo? ¿O me he vuelto tan vieja e inútil que incluso tú te has olvidado de la mujer en el sótano? La peor noche llegó hace 6 meses. Estaba arriba preparando la cena, un estofado de res con papas, el plato favorito de la infancia de David, cuando lo escuché hablar con Melissa en su dormitorio. La puerta estaba ligeramente abierta, y sus voces se escuchaban en el pasillo como veneno en el aire. «Está empeorando», decía Melissa. «Más apegada, más religiosa. Ayer le preguntó a Tommy si quería aprender el Padre Nuestro. Eso no es algo malo», dijo David, pero su voz era cansada, resignada. Lo es cuando la hace sentir culpable por no querer, y sigue dejando esos versículos de la Biblia en las loncheras de los niños. La maestra de Sofía preguntó si todo estaba bien en casa, porque Sofía dijo que su abuela habla demasiado con Dios y la pone triste.
La pone triste. Mi nieta estaba triste porque yo amaba demasiado a Dios. Tal vez es hora de buscar otras opciones, dijo David finalmente. Probablemente sería más feliz con gente de su edad, gente que la entienda. Me quedé congelada en ese pasillo, sosteniendo una cuchara de madera que goteaba salsa en el piso de madera. Mi propio hijo estaba discutiendo mi descarte como si fuera un problema a resolver, una carga que debía ser transferida a los hombros de otra persona. Esa noche, me arrodillé junto a mi delgada colchoneta y recé más fuerte de lo que había rezado en mi vida. Apreté mi rostro contra la manta áspera y susurré: Dios, lo he dado todo. Mi casa, mi dinero, mi tiempo, mi amor, mi propia vida a esta familia. No he pedido nada excepto pertenecer a algún lugar, importar a alguien. Si esta es tu voluntad, si estoy destinada a vivir mis últimos años sola y olvidada, por favor, dame la fuerza para aceptarlo. Pero si hay otra forma, si tienes un plan diferente, por favor, muéstramelo. Estoy escuchando, Señor. Estoy esperando. En el nombre de Jesús. Amén. 3 semanas después, caminaba de regreso de la tienda de la esquina donde había comprado té de manzanilla con las últimas de mis monedas. Monedas que había encontrado en los cojines del sofá mientras limpiaba. La cajera, una joven muchacha hispana con ojos amables, me sonrió y me dijo: «Tome esto también, abuela. Quizás gane algo bonito». Me entregó un billete de lotería, uno de esos raspaditos con el recubrimiento dorado. Casi lo tiro a la basura. Los juegos de azar no eran algo que Frank y yo hiciéramos. Pero algo en la sonrisa de esa muchacha me recordó a mi Sofía, y lo guardé en mi Biblia entre las páginas de los Salmos, justo al lado de mi versículo favorito. Porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor, planes para prosperarte y no hacerte daño, para darte esperanza y un futuro. Esperanza y un futuro. A los 73 años, viviendo en un sótano, olvidada por mi propia sangre. Las palabras sonaban a una cruel broma. Pero Dios, como estaba a punto de descubrir, tiene un sentido del humor que puede mover montañas y cambiar el curso de toda una vida con nada más que un pedazo de papel raspado y fe del tamaño de una semilla de mostaza. 2 semanas después de que David mencionara el asilo de ancianos, mi cumpleaños número 73 llegó como cualquier otro jueves, desapercibido y no deseado. Me desperté en esa habitación del sótano a las 5:30 a.m., como siempre, mis articulaciones gritando en protesta contra el delgado colchón. Me quedé allí un momento, mirando el calentador de agua que se había convertido en mi único compañero a través de innumerables noches de insomnio, y susurré una silenciosa oración. Gracias, Señor, por otro año de vida. Ayúdame a encontrar un propósito en este día. Arriba, podía oír el familiar caos de la mañana. Melissa corriendo, la ducha de David encendida, los niños discutiendo por los cereales. Sonidos familiares de familia de los que ya no formaba parte. Preparé el desayuno como de costumbre. Hotcakes con forma de Mickey Mouse para los niños. Café exactamente como le gustaba a David, con 2 azúcares y un chorrito de crema. Puse la mesa con los platos buenos, los que Melissa guardaba para ocasiones especiales, esperando que alguien recordara qué día era. Nadie lo hizo. Tommy se quejó de que sus hotcakes estaban demasiado esponjosos. Sofía picoteó los suyos mientras veía videos en su tableta. David se bebió el café de un trago mientras revisaba los correos electrónicos. Y Melissa pasó corriendo a mi lado como si fuera un mueble, agarrando su tapete de yoga y su batido de proteínas. «Gracias por el desayuno, Beatriz», gritó por encima del hombro, ya a medio camino de la puerta. «No, mamá, nunca mamá. Solo Beatriz, como si fuera la empleada del hogar». Después de que se fueron, me senté sola a esa mesa de la cocina, mirando las sillas vacías donde mi familia acababa de estar. Había imaginado este día de manera tan diferente. Tal vez un pequeño pastel, una cena familiar, Sofía dibujándome un dibujo como solía hacer. En cambio, obtuve silencio y el sonido del lavavajillas que tendría que descargar más tarde. Abrí mi Biblia en el Salmo 25. «Vuélvete a mí, y ten piedad de mí, porque estoy solo y afligido».
Las palabras se borraron cuando las lágrimas cayeron sobre las finas páginas. Incluso el padre de David, mi querido Frank, nunca había olvidado mi cumpleaños. Incluso durante sus días más enfermos, susurraba, «Feliz cumpleaños, cariño», y me besaba en la frente como si todavía fuera la joven novia con la que se había casado. Esa tarde decidí ir a la iglesia de San Juan para la misa de la tarde. Tal vez el padre Rodríguez se acordaría de mí. Tal vez encontraría algo de consuelo en las oraciones familiares y el olor a incienso que me recordaba tiempos mejores. Me vestí con cuidado con mi mejor vestido, azul marino con pequeñas flores blancas, el que Frank siempre decía que hacía que mis ojos se vieran hermosos. Me peiné mi cabello gris y me puse los aretes de perlas que me había regalado para nuestro 20º aniversario. Mirándome en el espejo agrietado del sótano, traté de ver a la mujer que solía ser, la que se había sentido valiosa y amada. En la iglesia, me deslicé en la banca de atrás, el mismo lugar donde Frank y yo habíamos estado sentados durante 30 años. La señora Henderson estaba allí, y la señora García, mujeres con las que había servido en el consejo de la iglesia, mujeres que habían ido a mi casa para grupos de estudio bíblico y cenas navideñas. Me vieron, sé que me vieron, pero después de la misa, mientras se reunían en su pequeño círculo junto a la puerta, charlando sobre nietos y planes de vacaciones, me miraron directamente como si fuera un fantasma que frecuentaba las bancas. Pasé junto a ellas lentamente, esperando que alguien preguntara cómo estaba. Tal vez me invitara a tomar un café como solían hacerlo. En cambio, escuché a la señora Henderson susurrarle a la señora García, «Pobre Beatriz». Escuché que ahora vive con su hijo. Qué pena cuando las familias tienen que hacer arreglos. Arreglos. Como si fuera un problema que necesitaba solución, no una persona que necesitaba amistad. Conduje a casa en mi viejo Honda Civic, el coche que Frank y yo habíamos comprado juntos hace 10 años, cuando pensamos que tendríamos muchos más viajes por carretera por delante. Mis manos temblaron en el volante cuando la soledad me oprimió el pecho como un peso que no podía levantar. Esa noche, cuando David llegó a casa del trabajo, esperé en la sala de estar con una pequeña esperanza parpadeando en mi corazón. Tal vez recordaría, tal vez en algún momento de su día, se le ocurriría que hoy era especial. «¿Cómo estuvo tu día, mamá?», preguntó sin levantar la vista de su teléfono. «Bien», dije, esperando. Simplemente, bien. Melissa entró con comida china para llevar. «Estaba demasiado cansada para cocinar», anunció. Aunque yo había planeado preparar mi famosa lasaña, la que había sido la tradición de cumpleaños de David durante 30 años. Comimos frente al televisor, viendo un programa de telerrealidad donde la gente competía por dinero humillándose a sí mismos. Los niños comieron con los ojos pegados a sus tabletas. David desplazó correos electrónicos del trabajo. Melissa se pintó las uñas. Me senté allí con mi plato de papel de lo mein, viendo a mi familia existir a mi alrededor sin incluirme, y sentí algo agrietarse dentro de mi pecho. No romperse. Romperme habría sido más limpio. Esta fue una división lenta, como madera vieja que se deforma bajo demasiada intemperie. Después de la cena, me retiré al sótano. Me senté en mi delgado colchón y abrí la tarjeta de cumpleaños que me había comprado a mí misma. Una simple con flores en la portada. Dentro, escribí, «Querida Beatriz, eres amada por Dios, incluso cuando no lo sientes. Feliz 73 cumpleaños. Con amor, tú». Fue la única tarjeta de cumpleaños que recibí. Esa noche, volví a tener el sueño. Aquel en el que Frank todavía estaba vivo, y estábamos de vuelta en nuestra casa de la calle Madero. En el sueño, David todavía era un niño pequeño, sentado en mi regazo mientras le leía historias de la Biblia. Me miró con esos ojos marrones inocentes y dijo, «Mamá, ¿siempre me cuidarás?» «Siempre, cariño», susurré en el sueño. «Siempre». Me desperté llorando, mi almohada húmeda con lágrimas que parecían provenir de algún pozo profundo de dolor que no podía drenar. Afuera, podía escuchar a David y Melissa riéndose de algo. Sus voces se escuchaban a través del delgado techo como un recordatorio de la alegría de la que ya no era parte.
El punto de quiebre llegó 3 días después. Estaba arriba desempolvando la sala de estar, su sala de estar, llena de fotos de sus perfectas vacaciones familiares, sus retratos profesionales, los logros de sus hijos. Ni una sola foto me incluía. Ni un solo marco contenía un recuerdo de Frank, o nuestra boda, o la vida que habíamos construido antes de que ésta la consumiera. Fue entonces cuando encontré los papeles. Estaban sobre el escritorio de David, parcialmente escondidos debajo de una pila de facturas. Residencia de adultos mayores. El oasis estaba impreso en la parte superior con letras azules alegres. Debajo, una solicitud, ya completada con la cuidadosa letra de David. Nombre, Beatriz Martínez. Edad, 73. Condiciones médicas, artritis, depresión leve. Contacto familiar, David Martínez. Hijo. Contacto de emergencia, David Martínez. Responsabilidad financiera, familia paciente. En la parte inferior, en una sección titulada Motivo de la ubicación, David había escrito: la paciente requiere más cuidados de los que la familia puede proporcionar. Dependencia y aislamiento social en aumento. Aislamiento social, como si mi soledad fuera un defecto de carácter en lugar de una herida que ellos mismos habían infligido. Me hundí en la silla del escritorio de David, con los papeles temblando en mis manos artríticas. Ya había decidido mi destino. Probablemente ya había pagado el depósito, programado la mudanza, planeado cómo dividir mis posesiones restantes. Y luego vi la peor parte. Una nota adhesiva pegada a la solicitud, escrita con la letra de Melissa. Preguntar por habitación privada versus compartida. No quiero pagar extra a menos que sea necesario. No quiero pagar extra. Para la mujer que les había dado su casa, sus ahorros, 4 años de cuidado de niños y limpieza gratuitos. No querían gastar dinero extra para darme la dignidad de la privacidad en mis últimos años. Me senté allí, en la oficina de su casa, rodeada de su éxito. Los diplomas universitarios de David, las certificaciones de instructora de yoga de Melissa, fotos de viajes de negocios y cenas de aniversario a las que nunca me habían invitado. Y sentí que lo último de mi fe comenzaba a flaquear. Dios, susurré, apenas respirando las palabras. ¿Estoy siendo probada o simplemente olvidada? Porque ya no puedo notar la diferencia. Esa noche, sola en el sótano con mi Biblia aferrada a mi pecho, lloré hasta que mi cuerpo no tuvo más lágrimas que dar. Recé mi rosario 3 veces, susurrando la misma súplica desesperada. Señor Jesús, he llevado esta cruz durante tanto tiempo. He amado cuando no me han amado a cambio. He dado cuando no me quedaba nada por dar. He perdonado cuando el perdón parecía imposible. Pero estoy tan cansada, Señor. Muy, muy cansada. Si tienes un plan para mí, por favor, muéstramelo pronto, porque no creo que pueda llevar este peso por mucho más tiempo. Fuera de la pequeña ventana de mi sótano, la nieve comenzó a caer como lágrimas del cielo, cubriendo el mundo de blanco silencio, y en algún lugar de ese silencio, Dios estaba preparando una respuesta que lo cambiaría todo. Pero aún no lo sabía. Todo lo que sabía era el dolor en mi pecho y el billete de lotería escondido en mi Biblia, esperando raspar más que solo una capa plateada, esperando raspar toda una vida de silenciosa desesperación y revelar algo magnífico debajo. A la mañana siguiente de encontrar esos papeles del asilo de ancianos, no pude obligarme a preparar el desayuno. Por primera vez en 4 años, me quedé en la cama después de las 5:30 a.m., mirando al techo y escuchando el caos de arriba. David pidiendo su café, Melissa gritando a los niños que se apresuraran, Sofía llorando porque su camisa favorita estaba sucia. Finalmente, la voz de David resonó por las escaleras del sótano. «¿Mamá? ¿Dónde está el desayuno? ¿Dónde está el desayuno? No. ¿Estás bien? No. ¿Cómo te sientes?» Solo una exigencia de servicio, como si fuera una máquina que había fallado. Subí esas escaleras lentamente, sintiendo cada escalón como una montaña. En la cocina, David estaba junto a la cafetera con una expresión irritada, mirando su reloj. Melissa estaba en el mostrador, golpeando sus uñas con impaciencia mientras los niños se quejaban de tener hambre. «Lo siento», murmuré, moviéndome hacia la estufa con manos que temblaban por algo más que la artritis.
Haré algo rápido. No tenemos tiempo para tu producción habitual, Beatriz, dijo Melissa sin levantar la vista de su teléfono. Los niños necesitan comer e ir a la escuela. David tiene una reunión importante. Una reunión importante. Todo en la vida de David era más importante que la existencia de su madre. Preparé unos huevos revueltos e hice tostadas, mis movimientos mecánicos. Mientras ponía los platos, Tommy arrugó la nariz. Estos huevos saben raros, abuela. Saben bien, dije en voz baja. No, no lo hacen. Empujó el plato dramáticamente. Saben a tristeza, por la boca de los niños. Incluso un niño de 8 años podía sentir la desesperación que estaba tratando de ocultar. No seas grosero, Tommy, dijo David distraídamente, pero en realidad no estaba prestando atención. Estaba desplazando la pantalla de su teléfono, frunciendo el ceño ante algo en la pantalla. Después de que se fueron, me senté sola con los huevos intactos y las tostadas frías, preguntándome cuánto tiempo podría seguir pretendiendo que esto era una familia, en lugar de solo 4 personas que casualmente vivían en la misma casa que su sirvienta no remunerada. Esa tarde, mientras limpiaba la oficina de David, tomé una decisión que me pareció aterradora y liberadora. Tomé esos papeles del asilo de ancianos y los coloqué sobre la encimera de la cocina, donde todos los verían. Si iban a deshacerse de mí, al menos podrían tener el coraje de discutirlo frente a mí. Cuando David llegó a casa esa noche, me encontró sentada en la mesa de la cocina, con los papeles extendidos entre nosotros como evidencia en un juicio. Su rostro se puso pálido. «Mamá, ¿puedo explicar? ¿Puedes?», pregunté, con la voz más firme de lo que esperaba, porque realmente me gustaría entender cómo has estado planeando mi futuro sin incluirme en la conversación. Melissa apareció en la puerta, echó un vistazo a la escena, e inmediatamente se puso a la defensiva. «Beatriz, estás haciendo esto más dramático de lo necesario». «¿Lo estoy? Porque descubrir que tu hijo ha estado investigando dónde ubicarte me parece bastante dramático». David se pasó las manos por el cabello, un gesto que recordaba de su infancia cuando lo habían descubierto mintiendo. «Solo estábamos explorando opciones, mamá. No te estás haciendo más joven y pensamos». «¿Pensaron qué? ¿Que estaría más feliz encerrada con extraños? ¿Que estaría agradecida de ser desechada después de todo lo que le he dado a esta familia?» «No te están desechando», espetó Melissa. «Te están cuidando profesionales que saben cómo lidiar con tu situación». ¿Mi situación? Sentí algo peligroso creciendo en mi pecho, algo que había sido reprimido y asfixiado durante años. ¿Cuál es exactamente mi situación, Melissa? Estás sola, Beatriz. Estás deprimida. Pasas demasiado tiempo rezando y no el suficiente viviendo. Los niños están empezando a pensar que ser mayor significa estar triste todo el tiempo. Las palabras me golpearon como bofetadas. Estoy sola porque nadie en esta casa me habla a menos que necesiten algo. Estoy deprimida porque me siento invisible en mi propia familia. Y rezo porque es la única conversación que tengo donde alguien realmente escucha. David se movió incómodo. «Mamá, eso no es justo». «¿Justo?». Me reí, pero no había humor en ello. «Déjame decirte lo que no es justo, David. Lo que no es justo es darte mi casa, los ahorros de mi vida y 4 años de trabajo gratuito, solo para que te traten como una carga de la que no puedes esperar deshacerte. Lo que no es justo es que me llamen dramática por tener sentimientos, anticuada por tener fe y demasiado sensible por querer ser incluida en la familia por la que sacrifiqué todo». Los niños habían aparecido en la puerta, atraídos por las voces elevadas. Tommy agarró su Nintendo Switch, con los ojos muy abiertos. Sofía tenía el pulgar en la boca, un hábito que había adquirido recientemente y que Melissa culpaba por el estrés causado por el estado de ánimo de la abuela. «Quizás deberíamos discutir esto en privado», dijo David, señalando a los niños. «¿Por qué? ¿Para que me hagas gaslighting en privado en lugar de frente a testigos?». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero 4 años de resentimiento reprimido finalmente estaban encontrando su voz. El rostro de Melissa se enrojeció. «De eso es exactamente de lo que estoy hablando, Beatriz. Esta mentalidad de víctima, esta necesidad constante de atención, es agotador para todos nosotros». «¿Mentalidad de víctima?».
Me levanté tan rápido que mi silla raspó contra el suelo. Nunca, ni una sola vez, me he quejado de dormir en tu sótano. Nunca he pedido dinero, ni regalos, ni siquiera cortesía básica. Nunca he exigido nada más que ser tratada como un ser humano, en lugar de como una ama de llaves que casualmente comparte tu ADN. Apreciamos todo lo que haces, dijo David débilmente, pero su voz carecía de convicción. ¿De verdad? Porque la apreciación no suele venir acompañada de solicitudes para asilos de ancianos completadas a espaldas de alguien. La pequeña Sofía comenzó a llorar. ¿Por qué todos gritan? ¿Por qué la abuela está enojada? Miré a mi nieta, a esta niña hermosa a quien solía contar cuentos antes de dormir, a quien solía besar las rodillas raspadas, a cuyas oraciones solía escuchar antes de que Melissa decidiera que yo era demasiado religiosa para estar sola con los niños. La abuela no está enojada, mi amor, dije suavemente. La abuela solo está triste. ¿Lo ves? Melissa levantó las manos. Esto es exactamente lo que quiero decir. Lo hace todo sobre su dolor, su tristeza. Los niños no deberían tener que cargar con ese peso emocional. Tienes razón, dije en voz baja. No deberían tener que cargar con mi peso emocional, así como yo no debería tener que cargar con el peso de ser indeseada en la única familia que me queda. Esa noche, David llamó a mi puerta del sótano. «Mamá, ¿podemos hablar?» Estaba sentada en mi colchón, sosteniendo el boleto de lotería del que me había olvidado durante semanas. Estaba metido entre las páginas de Jeremías, junto al versículo que decía, «Porque yo sé los planes que tengo para ti», dice el Señor, «planes para prosperarte y no para dañarte». «Pasa», dije. Se sentó en el borde de mi colchón, mirando alrededor de la habitación como si la viera por primera vez. Las paredes de concreto, el calentador de agua, la completa ausencia de ventanas o calidez o dignidad. «Nunca quise que fuera así», dijo finalmente. «¿Cómo querías que fuera?» Pensé que tenerte aquí sería bueno para los niños, que aprenderían de ti, que pasarían tiempo contigo, pero Melissa piensa... ¿Qué piensa Melissa, David? Se quedó callado durante mucho tiempo. Piensa que eres demasiado intensa con la religión, que haces que los niños se sientan culpables por ser niños normales, que tu tristeza es contagiosa, contagiosa. Mi dolor por mi esposo, mi soledad en su casa, mi fe en Dios, todo era contagioso, como una enfermedad de la que necesitaban protegerse. ¿Y tú qué piensas?, pregunté. Yo pienso... Hizo una pausa, luchando con las palabras. Creo que he olvidado cómo ser tu hijo. Sé cómo ser el esposo de Melissa, el padre de los niños, un contador exitoso, pero ya no sé cómo ser tu hijo. Fue lo más honesto que me había dicho en años, y me rompió el corazón más que toda la crueldad que había habido antes. ¿Recuerdas?, dije suavemente, cuando tenías 12 años y tenías miedo de dormir solo después de ver esa película de miedo? Te metiste en la cama entre tu padre y yo, y te abracé hasta que te dormiste. Dijiste, «Mamá, prométeme que siempre me protegerás». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo recuerdo. Cumplí esa promesa, David. Incluso cuando tu padre murió, incluso cuando me estaba ahogando en mi propio dolor, seguí protegiéndote. Te di mi casa para que pudieras tener una vida mejor. Me mudé aquí para que tus hijos tuvieran una abuela cerca. Te he estado protegiendo incluso cuando me estaba matando. Lo sé, susurró. Pero ¿quién me está protegiendo a mí, hijo? ¿Quién se está asegurando de que estoy bien, de que estoy a salvo, de que me siento amada? Extendí la mano y toqué su mano, la mano que había sostenido cuando dio sus primeros pasos, cuando fue a la escuela, cuando caminó por el pasillo, porque ahora mismo siento que me estoy ahogando y mi propia familia me está sujetando la cabeza bajo el agua. David lloró entonces. Lágrimas de verdad, del tipo que no había visto de él desde el funeral de su padre, pero cuando se fue esa noche, nada había cambiado realmente, porque sentirse mal por lastimar a alguien y realmente detener el dolor son dos cosas muy diferentes. Y mientras estaba sola en ese sótano, sosteniendo un boleto de lotería por valor de 10 millones de pesos que ni siquiera sabía que tenía,
Susurré una oración que pronto sería respondida de maneras que nunca podría haber imaginado. Señor Jesús, los perdono, pero por favor, muéstrame cómo salvarme. 3 días después de mi confrontación con David y Melissa, algo dentro de mí había cambiado. Dejé de preparar desayunos elaborados. Dejé de doblar su ropa con el mismo cuidado meticuloso. Dejé de pretender que si solo trabajaba más duro, amaba más, me sacrificaba más. De repente recordarían que yo era familia en lugar de personal. Esa mañana de jueves, me senté en mi colchón del sótano con mi Biblia desgastada en el regazo, sintiéndome más vacía de lo que me había sentido desde el funeral de Frank. La casa estaba en silencio. David se había ido a su importante reunión, Melissa se había ido a su clase de yoga caliente, y los niños estaban en la escuela donde aprendían sobre el respeto y la amabilidad, que de alguna manera olvidaban en el momento en que cruzaban nuestra puerta principal. Abrí mi Biblia al azar, como solía hacer de joven cuando necesitaba orientación. Mi dedo se posó en Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Planes para prosperarte y no para dañarte, para darte esperanza y un futuro. Esperanza y un futuro. A los 73 años, viviendo en un sótano, preparándome para ser enviada a un asilo de ancianos como un mueble del que se habían cansado de mirar. El boleto de lotería se cayó. Me había olvidado por completo de él. Este pequeño pedazo de papel que la dulce cajera me había dado semanas atrás. Estaba allí en el piso de concreto, con el recubrimiento plateado aún intacto, luciendo tan ordinario que casi lo tiro a la basura. Pero algo, llámalo intervención divina, llámalo desesperación, llámalo el Espíritu Santo moviéndose de maneras misteriosas, me hizo recogerlo. Encontré una moneda en mi bolso, una de las pocas monedas que me quedaban después de comprar ese té de manzanilla, y lentamente comencé a raspar el recubrimiento plateado. Apareció el primer número, 7, luego otro, 7, y otro, 7. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero me dije a mí misma que no significaba nada. Los boletos de lotería eran solo pedazos de falsa esperanza vendidos a personas desesperadas. Seguí raspando. 7, 7, 7, 7, 7, 7. 6 7 seguidos. Miré el boleto, segura de que estaba alucinando por el estrés y la desnutrición. Esto no podía ser real. Cosas como esta no le pasaban a mujeres como yo. Mujeres que habían sido fieles toda su vida solo para terminar olvidadas y desechadas. Leí el reverso del boleto con manos temblorosas. 6 números iguales. Gran premio. $10,000. 10 millones de pesos. Dejé caer el boleto como si estuviera en llamas. Luego me apresuré a recogerlo de nuevo, con miedo de que desapareciera si apartaba la vista. Mis manos temblaban con tanta violencia que apenas podía sostener el pequeño pedazo de papel que acababa de cambiarlo todo. Me desmayé allí mismo, en el piso del sótano. Cuando volví en mí, el boleto todavía estaba en mi mano, todavía mostrando esos números imposibles. Me acosté en el concreto frío, mirando el calentador de agua que había sido mi único compañero a través de tantas noches de insomnio, y susurré: «Gracias, Jesús. Gracias por no olvidar a la mujer en el sótano». Pero incluso cuando la gratitud me inundó, el miedo siguió de cerca. ¿Qué se suponía que debía hacer con esto? ¿Cómo se cobra un boleto de lotería de 10 millones de pesos? ¿Cómo se pasa de no tener nada a tenerlo todo de la noche a la mañana? Y luego el pensamiento más aterrador de todos. ¿Qué harían David y Melissa si se enteraban? Escondí el boleto de vuelta en mi Biblia, esta vez en el libro de Éxodo, justo al lado de la historia de los israelitas escapando de la esclavitud. El simbolismo no se me escapó. Esa tarde, hice algo que no había hecho en meses. Salí de la casa. Conduje mi viejo Honda Civic a la biblioteca pública, con el corazón latiendo con cada milla. La bibliotecaria, una amable mujer llamada señora Peterson, que siempre había sido amigable cuando yo iba a usar las computadoras, sonrió cuando me acerqué a su escritorio. «Hola, Beatriz. ¿Cómo estás hoy?» Era la primera vez en semanas que alguien me hacía esa pregunta y realmente esperaba una respuesta. Estoy cambiando», dije. «Señora Peterson, si alguien hipotéticamente ganara la lotería,
¿Cómo haría para reclamar su premio? Ella levantó una ceja, pero no preguntó por qué quería saberlo. Bueno, hipotéticamente, necesitaría comunicarse con la Comisión Estatal de Lotería, firmar el reverso del boleto de inmediato, conseguir un abogado, probablemente, y definitivamente mantenerlo en secreto hasta que decida qué hacer. Mantenerlo en secreto. Sí, eso me pareció correcto. Pasé la siguiente hora en la computadora de la biblioteca, investigando todo lo que pude sobre premios de lotería, abogados y nuevas identidades. Aprendí sobre fideicomisos anónimos, sobre asesores financieros que se especializaban en la riqueza repentina, sobre las formas legales de desaparecer de una vida que me estaba matando lentamente. Cuando llegué a casa, David ya estaba allí, sentado en la mesa de la cocina con esos folletos del asilo de ancianos extendidos frente a él. Levantó la vista cuando entré, con una expresión mezcla de culpa y determinación. «Mamá, necesitamos hablar», dijo. «Visité el oasis hoy. Es realmente agradable. Tienen actividades, buena comida, atención médica en el sitio. Creo que serías feliz allí. Feliz. Como si la felicidad fuera algo que se pudiera comprar y entregar como un plan de comidas. ¿Cuándo?», pregunté en voz baja. «¿Cuándo qué? ¿Cuándo quieres que me vaya?». Parecía sorprendido de que no estuviera luchando contra él. «Bueno, tienen una vacante el mes que viene, el 15 de marzo. Pensé que eso nos daría tiempo para... la transición». Transición. Una palabra tan limpia y corporativa para abandonar a tu madre. «Eso parece razonable», dije, y vi el alivio inundar su rostro. Se había preparado para las lágrimas, para las súplicas, para el tipo de escena emocional que lo haría sentir culpable. No estaba preparado para la aceptación. ¿De verdad? ¿Estás de acuerdo con esto? Creo, dije con cuidado, que es hora de que ambos pasemos al siguiente capítulo de nuestras vidas. Esa noche me arrodillé junto a mi delgado colchón y recé de manera diferente a como había rezado en años. No suplicando, no rogando, no pidiendo a Dios que cambiara el corazón de los demás. En cambio, le di gracias. «Señor Jesús, pensé que me habías abandonado, pero solo estabas esperando el momento adecuado para liberarme. Este dinero no es solo una ganancia de lotería, es mi éxodo de Egipto, ¿verdad? Me estás dando los medios para escapar de la esclavitud y encontrar la tierra prometida que has estado preparando para mí todo este tiempo». Saqué el boleto y volví a mirar esos 6 sietes. En la numerología bíblica, el 7 era el número de la finalización, de la perfección divina. 6 sietes se sintieron como la firma de Dios en mis documentos de liberación. A la mañana siguiente, me reporté enferma a la rutina del desayuno de David, que descubriera cómo alimentar a sus propios hijos por una vez. En cambio, conduje a la oficina de la abogada Margarita Santos, una abogada que había encontrado en línea y que se especializaba en planificación patrimonial y ganancias de lotería. Sus reseñas mencionaban discreción y amabilidad, exactamente lo que necesitaba. Margarita era una mujer de unos 50 años con ojos amables y una oficina llena de fotos familiares. Cuando le mostré el boleto, no jadeó ni se emocionó. Simplemente se puso sus lentes de lectura y lo examinó cuidadosamente. «Esto es legítimo», dijo finalmente. «Felicidades, señora Martínez. Está a punto de convertirse en una mujer muy rica». «Lo que quiero», dije, «es convertirme en una mujer libre». Sonrió. «Creo que podemos arreglar eso». Durante la semana siguiente, Margarita me ayudó a establecer un fideicomiso anónimo, a abrir nuevas cuentas bancarias bajo un nombre legal pero diferente, y a planear mi fuga con la precisión de una operación militar. La comisión de lotería verificó mi boleto. El dinero, después de impuestos, sería de unos 6 millones de pesos, más que suficiente para desaparecer y empezar de nuevo. «¿A dónde irá?», preguntó Margarita durante una de nuestras reuniones. Pensé en esa pregunta durante mucho tiempo. ¿A dónde va una mujer de 73 años cuando finalmente puede elegir su propia vida? «A algún lugar con ventanas», dije finalmente. «A algún lugar donde pueda ver el cielo». Lo más difícil fue mantener el secreto. Vivir en ese sótano. Ver a David planear mi descarte. Escuchar a Melissa quejándose de la carga de tenerme cerca.
Todo mientras sabía que tenía el poder de marcharme en cualquier momento que eligiera. Pero el tiempo de Dios es perfecto, incluso cuando el nuestro no lo es. Estaba aprendiendo algo importante en esos últimos días, que mi valor nunca había dependido de su reconocimiento. Mi valor nunca había sido determinado por su trato, y mi futuro nunca había estado en sus manos. El 10 de marzo, 5 días antes de que David planeara enviarme al asilo El Oasis, empaqué una maleta con las pocas cosas que importaban: mi Biblia, las fotos de Frank, las cuentas del rosario que me había dado, y la ropa sencilla que me serviría en cualquier vida que viniera después. Dejé una nota en la mesa de la cocina, sujeta con las llaves del Honda Civic que estaba dejando atrás. David, al final no necesitaré esa habitación en el Oasis. He encontrado un lugar mejor para pasar mis años restantes. No me busques, no me encontrarás. Y honestamente, no creo que busques mucho. Te perdono, pero ya no te daré la razón. Cuida a tus hijos. Enséñales a honrar a sus padres mientras aún los tienen. Con amor, mamá. Llamé a un taxi para que me llevara al aeropuerto, donde me esperaba un boleto de primera clase a Denver. Margarita me había ayudado a comprar una pequeña cabaña en las montañas, sin verla, en algún lugar donde pudiera respirar aire puro y ver la creación de Dios extendiéndose ante mí en lugar de paredes de concreto en un sótano. Cuando el taxi se alejó de la casa donde había estado muriendo lentamente durante 4 años, pegué mi rostro a la ventana y susurré: «Gracias, Jesús, por recordar a los olvidados. Gracias por los planes que no podía ver y la esperanza que no podía imaginar. Gracias por abrir un camino donde no lo había». La mujer que subió a ese avión no era la misma mujer que había estado doblando la ropa en un sótano solo semanas antes. Esta mujer tenía 6 millones de pesos, un nuevo nombre y, lo más importante, el conocimiento inquebrantable de que el amor de Dios era más grande que el rechazo de cualquier familia. Esta mujer era libre. 3 semanas después de que desapareciera de sus vidas, David encontró mi nota exactamente donde la había dejado, sobre la mesa de la cocina, con las llaves del coche y acumulando polvo como todo lo demás que habían ignorado de mí. Sé esto porque mi nuevo teléfono celular, comprado bajo mi nuevo nombre legal, Sarah Grace Williams, había estado sonando sin parar durante días. El identificador de llamadas siempre mostraba el mismo número, el de David. Estaba sentada en el porche envolvente de mi cabaña en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, Colorado, observando a los alces pastar en el prado de abajo mientras mi café se enfriaba en mis manos. El sol de la mañana pintaba las montañas rocosas de oro y rosa, y por primera vez en 4 años no tenía a dónde ir, excepto exactamente donde estaba. Cuando el teléfono volvió a sonar, lo dejé ir al correo de voz como lo había hecho durante las últimas 27 llamadas. Pero esta vez, la curiosidad me pudo. Quería escuchar qué excusa se le había ocurrido para no darse cuenta de que su madre había desaparecido durante 3 semanas. «Mamá, por favor, llámame». La voz de David era diferente, más aguda, tensa, desesperada de una manera que nunca había escuchado antes. «Sé que estás enojada, y tienes todo el derecho, pero necesitamos hablar. El asilo de ancianos llamó para preguntar sobre tu fecha de ingreso, y cuando fui a tu habitación, mamá, ¿dónde estás? Tu ropa se ha ido, tu Biblia se ha ido. Por favor, solo llámame. Estamos preocupados. Preocupados. Ahora estaban preocupados. Borré el mensaje y volví a observar la creación de Dios despertando a mi alrededor. Una familia de ciervos se había unido a los alces, y en algún lugar de la distancia, un arroyo de montaña cantaba su antigua canción de agua sobre piedras. Mi cabaña era todo lo que el sótano no era, llena de luz de ventanas de piso a techo, pintada en amarillos y azules suaves que me recordaban el amanecer sobre el agua. Tenía una cama de verdad con un colchón de espuma viscoelástica que acunaba mis articulaciones artríticas como una nube. Tenía una cocina donde podía cocinar lo que quisiera, cuando quisiera, para la cantidad de gente que eligiera invitar. Y, lo más importante, tenía silencio. No el silencio opresivo de ser ignorada, sino el silencio pacífico de la soledad elegida en lugar de impuesta. El teléfono volvió a sonar.
Esta vez era Melissa. Beatriz, esto es ridículo. No puedes simplemente desaparecer sin decirle a nadie a dónde vas. ¿Qué pasa si te pasa algo? ¿Qué pasa si te caes o te enfermas? ¿Cómo vamos a explicar esto a los niños? Tommy sigue preguntando a dónde se fue la abuela, y Sofía cree que moriste porque no te despediste. Esto es egoísta, incluso para ti. Egoísta, incluso para mí. Incluso en su pánico, no pudo resistirse a lanzar una última indirecta. Pensé en Tommy y Sofía, y por un momento, mi corazón vaciló. Esos niños no eran responsables de la crueldad de sus padres. Solo eran almas pequeñas atrapadas en medio de fracasos adultos. Pero entonces recordé las palabras de Sofía ese día en el desayuno. Estos huevos saben a tristeza. Incluso un niño de 8 años podía saborear la desesperación que había estado tragando todos los días. Mi partida no fue egoísta. Fue lo más amoroso que pude hacer por todos nosotros. En la 4ª semana, la historia se hizo pública. Estaba en la ciudad, comprando comestibles en el pequeño mercado de la calle principal, cuando escuché a 2 mujeres hablar cerca de la fila de la caja. ¿Viste esa historia sobre la ganadora de la lotería de Michigan? Una anciana ganó 10 millones de pesos y simplemente desapareció. Su familia ha estado en todas las noticias buscándola. Mi corazón se detuvo. Agarré una revista del estante y allí estaba, en la portada del Denver Post. Abuela desaparecida gana 10 millones. Familia teme juego sucio. El artículo fue peor de lo que había imaginado. David y Melissa se habían pintado a sí mismos como los hijos devotos que cuidaban a su frágil madre anciana, que había desaparecido sin explicación, después de mostrar signos de demencia y depresión. Había una foto de David, luciendo demacrado y angustiado para las cámaras. «Solo queremos saber que está a salvo», citaron que dijo. «Mamá ha estado luchando desde que murió nuestro padre. Estábamos tratando de conseguirle la ayuda que necesitaba cuando desapareció. Tememos que alguien se haya aprovechado de su condición. Se aprovecharon de su condición. En realidad, estaban sugiriendo que yo era mentalmente incompetente para manejar mi propio dinero, demasiado frágil para tomar mis propias decisiones. Pero lo que hizo que mi sangre hirviera fue la cita de Melissa. Beatriz era como una madre para mí. Vivió con nosotros durante años porque no podíamos soportar la idea de que estuviera sola. Habíamos estado discutiendo opciones de vida asistida porque queríamos la mejor atención posible para ella. Debió haber malinterpretado nuestras intenciones. Malinterpretó sus intenciones. La mujer que había llamado a mi fe opresiva y a mis emociones contagiosas, ahora afirmaba que yo era como una hija para ella. Esa noche, por primera vez desde que me fui de Michigan, me sentí enojada. Realmente, verdaderamente enojada. No la ira tranquila y reprimida que había llevado durante años, sino una furia justa por la forma en que estaban reescribiendo la historia para convertirse en las víctimas de mi liberación. Me arrodillé frente a la cruz que había colgado en mi sala de estar, un hermoso crucifijo de madera que había comprado en una librería cristiana local, y oré por guía. Señor Jesús, me están mintiendo a todo el mundo. Me están haciendo parecer una anciana confundida que no puede cuidarse a sí misma, cuando la verdad es que he estado cuidando a todos los demás durante tanto tiempo que olvidé que se me permitía cuidarme a mí misma. ¿Qué debo hacer? La respuesta no llegó como una voz del cielo, sino como un recuerdo de Jesús volcando las mesas en el templo. A veces, el amor requiere ira justa. A veces, lo más parecido a Cristo que puedes hacer es negarte a permitir que las personas se beneficien de su crueldad. A la mañana siguiente, llamé a Margarita Santos. Beatriz, quiero decir, Sara, me estaba preguntando cuándo llamarías. Vi los informes de noticias. Me están pintando como incompetente, Margarita. Quieren que la gente piense que estoy demasiado senil para administrar mi propio dinero. ¿Qué quieres hacer al respecto? Me quedé callada por un largo momento, observando el amanecer pintar mis montañas con tonos de esperanza. Quiero decir la verdad, pero en mis términos, en mi tiempo, a mi manera. ¿Puedo arreglar eso? Hay una reportera en Denver, Susana Martínez, que se especializa en historias de interés humano. Es justa, minuciosa, y no explotará tu situación para el drama. 2 días después,
Susana Martínez llegó a mi cabaña con un fotógrafo y un camarógrafo. Era una mujer de unos 40 años con ojos inteligentes y una forma de ser amable que me tranquilizó de inmediato. Señora Williams, dijo, gracias por aceptar contar su historia. Pero antes de que empecemos, necesito preguntar, ¿está segura? ¿Está aquí por su propia voluntad? Su familia parece realmente preocupada por su bienestar. Estoy más segura que en años, dije. Y tengo una historia que contar que podría ayudar a otras personas a comprender la diferencia entre ser cuidado y ser controlado. Durante las siguientes 3 horas, le conté todo. Sobre la habitación del sótano sin ventanas, sobre el cumpleaños olvidado y los papeles del asilo de ancianos completados a mis espaldas, sobre ser llamada dramática por tener sentimientos y anticuada por tener fe, sobre el boleto de lotería escondido en mi Biblia y la intervención divina que me había liberado. Le mostré fotos que Frank había tomado de nuestra antigua casa en la calle Madero, la casa que había vendido para ayudar a David a comprar su casa soñada. Le mostré la Biblia donde había encontrado el boleto ganador. Incluso le mostré la nota que había dejado en su mesa de la cocina. Lo que quiero que la gente entienda, dije, mirando directamente a la cámara, es que esto no se trata del dinero. El dinero solo me dio los medios para hacer lo que debería haber hecho hace años, respetarme lo suficiente como para salir de una situación que estaba matando mi espíritu. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es negarte a permitir el peor comportamiento de otras personas. ¿Qué le diría a su hijo si estuviera viendo esto? Pensé en esa pregunta durante mucho tiempo. Cuando respondí, mi voz era firme pero suave. Le diría, David, te perdono. Perdono a Melissa. Incluso entiendo cómo sucedió. Cómo gradualmente, con el tiempo, dejaste de verme como una persona y comenzaste a verme como un problema a resolver. Pero el perdón no significa que tenga que aceptar el abuso continuo. No significa que tenga que hacerme más pequeña para que puedas sentirte más grande. Te amo lo suficiente como para dejar de permitir las peores partes de lo que te has convertido. ¿Y qué les diría a otras personas que podrían estar en situaciones similares? Diría que Dios te ve, incluso cuando tu propia familia no lo hace, que nunca eres demasiado mayor para empezar de nuevo, que nunca eres demasiado invisible para importar, y que a veces lo más fiel que puedes hacer es confiar en Dios lo suficiente como para dejar que Él te guíe fuera de Egipto, incluso cuando el viaje parezca imposible. La entrevista se emitió un viernes por la noche. El sábado por la mañana, mi teléfono volvió a sonar, pero esta vez no eran solo David y Melissa. Los medios de comunicación de todo el país querían hablar con la abuela de la lotería, que había escapado del abandono de su familia para comenzar una nueva vida. Los rechacé a todos excepto a uno. Una cadena de televisión cristiana que quería presentar mi historia como un ejemplo de la provisión de Dios para sus hijos olvidados. Esa mañana de domingo, me vi en la televisión desde la comodidad de la sala de estar de mi cabaña, contando mi historia a millones de personas que necesitaban escuchar que nunca es demasiado tarde para que Dios abra un camino donde parece no haberlo. El teléfono sonó una vez más esa mañana. Casi no contesté, pero algo en mi espíritu dijo que lo hiciera. ¿Mamá? La voz de David estaba quebrada, cruda con lágrimas que no podía ver, pero que podía sentir a través de las líneas telefónicas. Vi la entrevista, todo, y necesito decirte algo. ¿Qué es, hijo? Tenías razón, sobre todo, y lo siento mucho, mucho. Por primera vez en nuestra conversación, escuché al niño que había criado, al que solía meterse en la cama entre Frank y yo cuando las tormentas lo asustaban, el que había prometido protegerme siempre de la forma en que yo lo había protegido a él. Lo sé, David, y te perdono. ¿Puedo? ¿Sería posible que te visitara? No para pedir dinero ni para tratar de convencerte de que regreses, solo para verte, para disculparme como es debido, para tratar de recordar cómo volver a ser tu hijo. Miré por mi ventana las montañas que Dios me había dado, la vida que Él había restaurado cuando pensé que mi historia había terminado, y sentí algo que no había experimentado en años: esperanza para la curación de mi familia. Sí, David, puedes visitar. Pero vienes solo, y vienes a escuchar, no a convencerme de nada. ¿Puedes hacer eso? Sí, mamá. Gracias.
Gracias por no darte por vencida conmigo por completo. Después de colgar, me senté en mi porche y lloré. No lágrimas de tristeza esta vez, sino lágrimas de gratitud por un Dios que se especializa en la resurrección, en traer cosas muertas de nuevo a la vida, en sanar relaciones que parecen rotas más allá de la reparación. Mi hijo iba a venir a visitarme, no el exitoso contador que había desechado a su madre, sino el niño pequeño que una vez prometió amarme siempre. Y tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar el camino de regreso el uno al otro. David llegó un martes por la mañana en octubre, 6 meses después de que desapareciera de su sótano. Observé desde la ventana de mi cocina cómo se bajaba de un coche de alquiler, luciendo de alguna manera más pequeño de lo que recordaba, disminuido de una manera que no tenía nada que ver con el tamaño físico, y todo con un hombre que finalmente se había visto a sí mismo con claridad. Se quedó en mi entrada durante un largo momento, mirando la cabaña que se había convertido en mi santuario. Los álamos que rodeaban la propiedad se habían vuelto dorados para el otoño, y la luz de la mañana que se filtraba a través de sus hojas pintaba todo en tonos de perdón y esperanza. Cuando abrí la puerta, ambos empezamos a llorar de inmediato. No las lágrimas de enojo de nuestra última conversación en Michigan, ni las lágrimas desesperadas de sus mensajes de voz, sino el tipo de lágrimas que vienen cuando algo roto finalmente comienza a sanar. Me miró parada en la puerta de mi propia casa, realmente mía, no prestada ni condicional, con un suave suéter amarillo que me había comprado y una sonrisa que había olvidado que poseía. «Mamá», susurró, y la palabra llevaba todo el amor y el arrepentimiento que se habían estado acumulando entre nosotros durante años. «Hola, cariño», dije, y abrí mis brazos como siempre lo había hecho, como hacen las madres, incluso cuando sus corazones han sido destrozados por los hijos que criaron. Me abrazó en ese porche como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo, y lo permití, porque el perdón no se trata solo de palabras, se trata de crear espacio para que las personas se conviertan en lo que estaban destinadas a ser antes de que la vida los hiciera más pequeños. «Adelante», dije finalmente. «Déjame mostrarte cómo se ve la libertad». Me siguió por la cabaña con asombro en sus ojos, absorbiendo la luz del sol que entraba a raudales por cada ventana, los muebles cómodos que había elegido porque me gustaban, en lugar de porque combinaran con la estética de otra persona, la cocina donde había estado horneando pan esa mañana, llenando el aire con el olor a hogar y abundancia, el salón donde mi Biblia estaba abierta sobre la mesa de centro junto a una taza de té, que se había enfriado mientras esperaba su llegada. «Mamá, este lugar es hermoso», dijo, con la voz llena de emoción. «Es tan... tú». Era la primera vez en años que alguien decía que algo era yo, y lo decía como un cumplido. Nos sentamos en mi porche con café y los muffins de arándanos que había preparado con una receta que encontré en un libro de cocina local. El tipo de placer simple que había redescubierto en mi nueva vida. Las montañas se extendían ante nosotros como una pintura de las promesas de Dios, y por primera vez desde que Frank murió, tuve una conversación con mi hijo que se sintió real. «Necesito contarte algunas cosas», dijo, dejando su taza de café con las manos temblorosas. «Cosas que me ha dado demasiada vergüenza admitir, incluso a mí mismo. Te estoy escuchando. Cuando papá murió, estaba enojado. No solo triste. Enojado. Enojado porque me dejaste responsable de ti. Enojado porque el dolor te hacía parecer tan frágil. Enojado porque no sabía cómo ser suficiente para ti cuando apenas podía mantenerme en pie». Asentí, recordando lo joven que había parecido en el funeral de Frank, lo abrumado que estaba de repente al ser el único hombre en mi vida. Así que cuando Melissa sugirió que te mudaras con nosotros, pensé que resolvería todo. Te cuidaríamos, ayudarías con los niños y no tendría que preocuparme de que estuvieras sola con tu tristeza. Pero eso no es lo que pasó. No. Miró a las montañas, como si confesarles fuera más fácil que mirarme a los ojos. Lo que pasó fue que tu tristeza me recordaba mi propia tristeza, y no pude soportarlo. Tu fe me recordó que había dejado de rezar cuando papá murió. Dejé de creer que Dios realmente se preocupaba por nuestra familia,
Cada vez que intentabas hablar de papá, o compartir un recuerdo, o incluso solo existir en el mismo espacio con tu dolor, sentía que me estabas obligando a sentir cosas que no estaba listo para sentir. Su honestidad fue un regalo que no esperaba, una ventana al corazón del niño que había criado, y que de alguna manera se había perdido dentro del hombre en que se había convertido. Así que, en lugar de lidiar con mis propias emociones, dejé que Melissa me convenciera de que las tuyas eran el problema, que eras demasiado intensa, demasiado religiosa, demasiado necesitada. Era más fácil creer eso que admitir que te estaba fallando de la misma manera que sentía que le había fallado a papá por no poder salvarlo. Oh, David, dije suavemente, no podías salvar a tu padre. El cáncer se lo llevó, no nada que hicieras o no hicieras. Lo sé en mi cabeza, pero en mi corazón sentí que debería haber sido más fuerte. Debería haber sido suficiente para que él quisiera luchar más. Y cuando te mudaste con nosotros y tampoco pude hacerte feliz, sentí que era una prueba de que yo era inadecuado como hijo. Nos sentamos en silencio un rato, observando cómo las nubes proyectaban sombras sobre el prado de abajo. Un halcón sobrevolaba, aprovechando las corrientes térmicas de la montaña, con una facilidad que finalmente estaba aprendiendo a emular en mi propia vida. El sótano, dijo finalmente, y pude oír la vergüenza en su voz. Mamá, quiero que sepas que ponerte en el sótano no fue... Quiero decir, nos dijimos a nosotros mismos que era temporal, que arreglaríamos el cuarto de huéspedes de arriba, que solo era hasta que nos organizáramos. Pero la verdad es que tenerte arriba se sentía demasiado como reconocer que nuestro acuerdo era permanente. El sótano nos permitía fingir que solo estabas de visita. Incluso después de 4 años, especialmente después de 4 años, porque para entonces, admitir que te habíamos estado tratando como a una sirvienta en lugar de como familia, habría significado admitir en qué nos habíamos convertido, y ninguno de los dos estaba listo para afrontarlo. La honestidad en su voz me rompió el corazón de una manera diferente, no con dolor esta vez, sino con el reconocimiento del niño pequeño asustado que se había estado escondiendo dentro del exitoso contador todo este tiempo. ¿Qué cambió?, pregunté. ¿Qué te hizo finalmente ver? La entrevista, dijo de inmediato. Verte en la televisión, ver lo tranquila que te veías, lo libre, pero sobre todo, escucharte decir que me perdonabas. Esperaba que estuvieras enojada, que expusieras todos nuestros fracasos, que nos hicieras ver tan terribles como lo habíamos sido. En cambio, hablaste de amor, de cómo a veces amar a alguien significa negarse a permitir su peor comportamiento. Sacó su teléfono y me mostró una foto. Melissa y los niños en una cena familiar, sentados alrededor de la mesa que había preparado para miles de comidas a lo largo de los años. Esto se tomó la noche después de que se emitiera tu entrevista. Mírala, mamá, realmente mírala. Estudié la foto. Melissa se veía exhausta, con ojeras. Tommy estaba mirando su tableta en lugar de interactuar con la familia. Sofía tenía el pulgar en la boca y se veía más pequeña de alguna manera, más ansiosa de lo que recordaba. Todos estábamos tristes, dijo David. Y por primera vez me di cuenta de que no era tu culpa. Era nuestra. Habíamos creado esta familia de apariencia perfecta, excluyendo a la única persona que realmente sabía amar incondicionalmente. Teníamos todo lo que creíamos que queríamos, y nos sentíamos vacíos porque habíamos intercambiado nuestras almas por ello. ¿Y Melissa? ¿Cómo se siente ella sobre tu visita? El rostro de David se oscureció ligeramente. Melissa está luchando con esto. No está lista para admitir que se equivocó. Sigue diciendo que hicimos lo mejor que pudimos, que con la perspectiva del tiempo todo se ve diferente, que está siendo demasiado dramática como de costumbre. Algunas personas tardan más en encontrar su camino hacia la verdad, me di cuenta. Algunas personas no están listas para cambiar sus mentiras cómodas por una curación incómoda. Pero ya no puedo vivir así, continuó David. No puedo fingir que tratarte como a personal contratado era aceptable solo porque nos convencimos de que era temporal. No puedo seguir permitiendo que la incomodidad de mi esposa con tu fe justifique silenciar a la mujer que me enseñó a rezar. A medida que la tarde avanzaba, hablamos de todo.
La muerte de Frank, la infancia de David, los errores que ambos habíamos cometido, el amor que había sido enterrado bajo años de dolor y malentendidos. Le mostré fotos de mi nueva vida, la iglesia a la que me había unido, donde la gente realmente escuchaba cuando hablaba, el jardín comunitario donde había comenzado a ser voluntaria, el club de lectura donde mujeres de mi edad discutían literatura y fe sin que nadie pusiera los ojos en blanco ante mi perspectiva. He hecho amigos aquí, le dije, mostrándole fotos de una reciente cena de convivencia. Verdaderos amigos que me invitan a lugares porque disfrutan de mi compañía, no porque necesiten algo de mí. Te ves tan feliz, mamá, tan viva. Estoy viva. Por primera vez en años, realmente estoy viviendo en lugar de solo sobrevivir. Esa noche, preparamos la cena juntos en mi cocina, la primera comida que habíamos preparado juntos desde que era un adolescente. David picó verduras mientras yo sazonaba el pollo, y nos movimos uno alrededor del otro con la fácil familiaridad de personas que habían compartido este baile antes, en otra vida, cuando el amor parecía más simple y más seguro. Antes de comer, David me miró con lágrimas en los ojos. ¿Podrías dar la bendición? ¿Cómo solías hacerlo cuando yo era pequeño? Extendí la mano sobre la mesa y tomé sus manos, las mismas manos que había sostenido cuando dio sus primeros pasos, cuando se raspó las rodillas, cuando se graduó de la universidad y se casó, y se convirtió en padre él mismo, Padre Celestial. Comencé, con la voz firme y llena de gratitud. Gracias por esta comida, por este momento, por la gracia que hace posibles los nuevos comienzos. Gracias por amarnos incluso cuando nos olvidamos de amarnos unos a otros. Bendice esta comida, bendice esta reconciliación, y ayúdanos a ambos a seguir creciendo hasta convertirnos en las personas que nos creaste. En el nombre de Jesús, amén. Amén, susurró David, y apretó mis manos como si nunca quisiera soltarlas. Después de la cena, nos sentamos junto a la chimenea que había mandado instalar, un lujo que nunca había podido permitirme en mi antigua vida, y David hizo la pregunta que había estado esperando. ¿Qué pasa ahora, mamá? Sé que no puedo deshacer el daño. No puedo retroceder los años de tratarte como si no importaras, pero quiero intentar volver a ser tu hijo, el hijo de verdad, no el hijo por obligación. Miré a este hombre que me había roto el corazón y que ahora se ofrecía a ayudar a sanarlo, y sentí que el Espíritu Santo se movía entre nosotros como un viento cálido. Ahora volvemos a empezar, dije, no pretendiendo que el pasado no sucedió, sino eligiendo escribir un futuro diferente. Vienes a visitarme cuando puedas, y tenemos conversaciones reales sobre cosas reales. Me cuentas sobre tu vida, tus luchas, tus alegrías, y yo te cuento sobre la mía. Recordamos juntos cómo se supone que debe sentirse la familia. ¿Y el dinero? Me reí. La primera vez que me reía con David en años. El dinero no tiene nada que ver con esto, cariño. No necesitaba 10 millones de pesos para amarte. Solo necesitaba que recordaras que valía la pena amarme. Se quedó 3 días. Caminamos por las montañas. Asistimos al servicio dominical en mi pequeña iglesia. Preparamos comidas juntos y comenzamos lentamente el trabajo de reconstruir una relación que había sido dañada, pero no destruida. Cuando llegó el momento de que se fuera, volvimos a llorar, pero estas eran lágrimas diferentes. Lágrimas de esperanza en lugar de desesperación, lágrimas de comienzo en lugar de final. Te amo, mamá, dijo, abrazándome fuerte en mi entrada. Lamento que haya tenido que perderte para recordar cuánto. Yo también te amo, hijo, y nunca dejé de creer que Dios podría traerte de vuelta a mí. Mientras veía cómo su coche de alquiler desaparecía por la carretera de la montaña, susurré una oración de acción de gracias por un Dios que se especializa en la resurrección, que puede insuflar vida en relaciones que parecen muertas, que puede sanar corazones que parecen rotos más allá de la reparación. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Gracias por no darte por vencida conmigo. ¿Nos vemos en Navidad? Quiero llevar a los niños a conocer a la nueva tú, la verdadera tú. Sonreí y respondí, sí, pero solo si les enseñas a decir la bendición primero. Su respuesta llegó de inmediato.
Ya empecé. Tommy me preguntó ayer por qué dejamos de rezar antes de cenar. Le dije que olvidamos algo importante, pero la abuela nos ayudará a recordar. De pie en mi porche con la luz dorada de una puesta de sol en las montañas de Colorado, rodeada de montañas que cantaban sobre la fidelidad y la misericordia de Dios, sentí algo que no había experimentado en años. Paz completa y perfecta. Un año después, estaba en la cocina de la Casa de la Gracia, una hermosa casa victoriana que había comprado en el centro de Parque Nacional de las Montañas Rocosas y convertido en un santuario para mujeres como yo solía ser. Mujeres que habían sido olvidadas por sus familias, rechazadas por sus hijos, obligadas a sentirse invisibles en sus propias vidas. El sol de la mañana entraba a raudales por las altas ventanas, mientras preparaba el desayuno para mis 6 residentes actuales. Marta, de 78 años, cuya hija la había trasladado a un asilo para acceder a sus cheques de seguridad social, y luego nunca la visitó. Elena, de 69 años, a quien su hijo había convencido de que firmara su casa, y luego la desalojó cuando se casó. Patricia, de 75 años, cuya familia la había aislado sistemáticamente de sus amigos, hasta que no tuvo a dónde acudir cuando decidieron que era demasiado trabajo. Cada mujer tenía una historia, cada historia era desgarradora, y cada angustia las había llevado a este lugar donde podía comenzar la curación. «Buenos días, Beatriz», dijo Marta, entrando en la cocina con su andador decorado con flores de seda, un pequeño acto de belleza en una vida que había contenido muy poco de ella. «Huele a cielo aquí». «Buenos días, cariño», respondí, usando el cariño que había sido prohibido en la casa de David, pero que fluía libremente aquí. «Hot cakes de arándanos esta mañana, extra de mantequilla, como a ti te gustan». Había aprendido que las pequeñas indulgencias importaban enormemente a las mujeres a las que se les había negado la elección durante tanto tiempo. A Marta le gustaba la mantequilla extra en todo. Elena prefería su café lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. Patricia necesitaba 2 almohadas en lugar de una, y una luz de noche porque la oscuridad le recordaba demasiado la habitación del sótano, donde su familia la había escondido. Mientras las mujeres se reunían alrededor de la gran mesa de comedor que había comprado específicamente para este propósito, redonda, para que nadie se sentara en la cabecera, para que todos fueran iguales, observaba el milagro que sucedía cada mañana. Mujeres que habían llegado rotas y avergonzadas, recordando lentamente cómo reír, cómo importar, cómo ocupar un espacio en el mundo de nuevo. «Beatriz», dijo Elena, pasando el jarabe con manos que ya no temblaban como lo habían hecho cuando llegó por primera vez. «Recibí una llamada ayer. De María, mi nieta. Quiere venir a visitarme la semana que viene». La mesa estalló en una suave celebración. Elena había estado distanciada de su familia durante 3 años, desde que se negó a prestarle dinero a su hijo para una empresa comercial que la habría dejado sin poder pagar sus medicamentos. «¿Cómo te sientes al respecto, cariño?», pregunté, sentándome con mi propio plato de hotcakes. «Nerviosa», admitió Elena, «pero también esperanzada». Sonaba diferente por teléfono, menos enojada. Dijo que había estado pensando en las historias que solía contarle, sobre su bisabuela, sobre la fe y la familia y el perdón. «Dios obra de maneras misteriosas», añadió Patricia, y todos asentimos porque todos habíamos visto evidencia de esa verdad en nuestras propias vidas. Después del desayuno, caminé por la casa que había creado con propósito y oración. Cada habitación estaba diseñada para restaurar la dignidad. Dormitorios privados con muebles reales en lugar de piezas institucionales. Una biblioteca llena de libros elegidos por su sabiduría y consuelo. Una capilla donde las mujeres podían rezar sin que les dijeran que su fe era anticuada o excesiva. En el jardín, encontré a Donna, de 72 años, cuidando los tomates que había plantado cuando llegó hace 6 meses. Entonces estaba casi catatónica, apenas hablaba, habiendo sido convencida por su familia de que tenía demencia cuando su único delito era lamentar a su esposo demasiado abiertamente para su comodidad. «Mira estas bellezas», dijo, sosteniendo un tomate perfectamente maduro.
Listas para esa ensalada de esta noche. Son preciosos, Donna. Tienes manos mágicas. Se sonrojó como una colegiala. Había olvidado que era buena en algo. Olvidé que tenía algo de Haron para ofrecer al mundo. Esta era la razón por la que había usado mis ganancias de la lotería para crear la Casa de la Gracia. No por la gratitud, aunque eso era abundante. No por el reconocimiento, aunque la historia había aparecido en revistas cristianas de todo el país, sino por momentos como este, ver a una mujer recordar su propio valor, verla enderezarse de nuevo, ver regresar su sonrisa como el amanecer después de la noche más larga. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de David. El vuelo aterriza a las 2 p.m. No puedo esperar a ver lo que has construido. Los niños están muy emocionados de conocer a tus damas. Era la semana de Navidad, y David traía a Tommy y Sofía para su prometida visita. Sería la primera vez que me vieran en mi nueva vida, su primera oportunidad de entender cómo se veía la abuela cuando era libre de ser ella misma. Había estado nerviosa por esta visita durante semanas. No porque dudara de la transformación de David, sus llamadas telefónicas semanales y visitas mensuales lo habían demostrado genuino, sino porque me preocupaban los niños. ¿Se sentirían confundidos por esta nueva versión de su abuela? ¿Entenderían por qué había dejado su casa para vivir con extraños? Pero Jesús tenía un amor especial por los niños, y confié en él para guiar esta reunión. Esa tarde, esperé en el porche delantero de la Casa de la Gracia cuando el coche de alquiler de David llegó a la entrada. La casa lucía espectacular. Elena había colgado luces navideñas a lo largo de las barandillas. Marta había colocado coronas en cada puerta, y las mujeres habían pasado días horneando galletas y preparándose para la visita de la familia de Beatriz. Tommy, ahora con 9 años, salió primero del coche, con los ojos muy abiertos mientras contemplaba la mansión victoriana con su torre y su porche envolvente. Sofía, con 7 años, se quedó cerca de David, de repente tímida como lo son los niños al ver a personas familiares en entornos desconocidos. ¡Abuela!, gritó Tommy, y corrió por los escalones del porche para abrazarme con el entusiasmo de un niño a quien se le había dado permiso para amar a su abuela de nuevo. Sofía se acercó con más cautela, pero cuando me arrodillé a su nivel y abrí mis brazos, cayó en ellos como si hubiera estado esperando meses por exactamente este abrazo. «Te extrañé, abuela», susurró en mi oído. «Papá dijo que ahora estás feliz». «¿Lo estás? Soy muy feliz, mi amor. Y yo también te extrañé, más que todas las estrellas del cielo». David observó esta reunión con lágrimas en los ojos, viendo quizás por primera vez lo natural que podía ser el amor, cuando no se filtraba a través de condiciones y expectativas. «Entren», dije, tomando a cada niño de la mano. «Quiero que conozcan a unas damas muy especiales». La presentación fue mágica de la manera en que solo sucede cuando los niños se encuentran con personas mayores que tienen tiempo y atención para darles. Marta le mostró a Tommy su colección de postales antiguas, explicando la historia de cada destino con el entusiasmo de alguien que finalmente tenía una audiencia interesada. Elena le enseñó a Sofía una sencilla canción en español, sus voces mezclándose dulcemente a la luz de la tarde. Patricia les permitió ayudarla a alimentar a los pájaros en el patio trasero, explicando qué especies eran cuáles con la paciencia de alguien que había redescubierto su propósito. «¿Estas señoras viven aquí contigo?», preguntó Sofía mientras recorríamos la casa. «Ahora son mi familia», expliqué. A veces, las familias no son solo las personas con las que naces. A veces son las personas que eligen amarte y a las que eliges amar a cambio. Tommy, sabio para su edad, asintió seriamente, como cuando Jesús eligió a sus discípulos. No todos estaban relacionados, pero aún así eran familia. Exactamente así, mi amor. Esa noche, todos nos reunimos alrededor de la gran mesa del comedor para la cena de Nochebuena. David había insistido en ayudar a cocinar, y al verlo trabajar junto a las mujeres de la Casa de la Gracia, tratándolas con respeto y atención, escuchando sus historias, riendo con sus chistes, vi al hombre que había criado, al que se había enterrado bajo años de presión financiera y expectativas sociales, pero que nunca había desaparecido realmente. Antes de comer,
Sofía preguntó si podíamos decir la bendición a la larga, como solía hacer la abuela. Miré alrededor de la mesa a estos rostros, a mi hijo aprendiendo a ser el mismo de nuevo, a mis nietos descubriendo cómo era el amor incondicional, a mi familia elegida de mujeres que me habían enseñado que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Padre Celestial, comencé, con la voz clara y fuerte, te damos gracias por esta comida, por este momento, por la gracia que nos reunió a todos. Gracias por amarnos cuando no pudimos amarnos a nosotros mismos, por vernos cuando otros nos miraban directamente, por abrir un camino cuando parecía no haberlo. Elena apretó mi mano. Marta se secó una lágrima. Patricia susurró, «Amén», como una oración dentro de una oración. Gracias por las segundas oportunidades y los nuevos comienzos, por el coraje de dejar lo que nos está matando y la sabiduría de construir lo que nos sanará. Bendice esta comida, bendice a esta familia, todo tipo de familia, y ayúdanos a no olvidar nunca que cada persona en esta mesa está hecha de manera asombrosa y maravillosa a tu imagen. En el precioso nombre de Jesús. Amén. El coro de Amén, que siguió, sonó como un coro de ángeles. Después de la cena, mientras David metía a los niños en las habitaciones de invitados que había preparado arriba, me senté sola en mi capilla, una pequeña habitación que había convertido de lo que solía ser una despensa, amueblada con simples sillas de madera y una hermosa vidriera que representaba a Jesús como el buen pastor. David me encontró allí, sentada tranquilamente a la luz de las velas. Este lugar es increíble, mamá. Lo que has construido aquí es como el cielo en la tierra. Es lo que sucede cuando dejas de sobrevivir y empiezas a vivir, dije. Cuando recuerdas que el amor de Dios es lo suficientemente grande como para sanar cualquier herida, lo suficientemente fuerte como para restaurar cualquier relación, lo suficientemente creativo como para hacer belleza de las cenizas. Se sentó a mi lado en silencio, y por un momento fuimos solo madre e hijo, disfrutando de la paz que proviene del perdón dado y recibido. Tengo algo que decirte, dijo finalmente. Melissa y yo nos estamos divorciando. Sentí una punzada de tristeza, no de sorpresa. Algunas personas crecen hacia la curación, otras se alejan de ella. Lo siento, David. ¿Cómo lo estás manejando? Mejor de lo que esperaba. Creo que durante mucho tiempo nos mantuvimos juntos por costumbre más que por amor. Y después de este año, después de aprender cómo es el amor de verdad al verte, señaló alrededor de la capilla, hacia la casa llena de mujeres aprendiendo a importar de nuevo. Me di cuenta de que quiero estar en relaciones que hagan que las personas se sientan más valiosas, no menos. Quiero que Tommy y Sofía vean cómo es eso. Y lo harán, le aseguré, porque ahora sabes la diferencia. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido a la cama, me senté en mi porche con una taza de té, mirando las estrellas dispersas por el cielo de Colorado como diamantes sobre terciopelo negro. Las montañas permanecieron silenciosas y majestuosas a la luz de la luna, recordatorios de la presencia inmutable de Dios en un mundo que a veces se sentía caótico y cruel. Hace un año, estaba doblando la ropa en un sótano, preguntándome si Dios se había olvidado de la mujer que nadie parecía ver. Esta noche, estaba rodeada de amor, el amor profundo y elegido de mi familia de la Casa de la Gracia, el amor restaurado de mi hijo y mis nietos, y, lo más importante, el amor inquebrantable de un Dios que ve a cada mujer olvidada, a cada anciano despedido, a cada persona que la sociedad decide que ya no importa. Mi teléfono vibró con un mensaje de una mujer en Florida cuya hija había visto mi historia en la televisión cristiana. Señora Williams, mi madre está pasando por algo similar a lo que usted experimentó. ¿Podría hablar con ella? Necesita saber que alguien la entiende. Sonreí y respondí, que me llame mañana, y dígale que Dios no se ha olvidado de ella. Nunca se olvida de ninguno de nosotros. Esta se había convertido en mi misión, no solo proporcionar refugio a las mujeres olvidadas, sino ayudarlas a recordar que ser pasado por alto por la familia no significa ser pasado por alto por Dios, que cuestionar tu valor terrenal no disminuye tu valor eterno, que a veces
Lo más fiel que puedes hacer es confiar en Dios lo suficiente como para salvarte a ti mismo. Mientras me preparaba para entrar, susurré una última oración a la noche de montaña. Gracias, Jesús, por amar a la mujer en el sótano lo suficiente como para llevarla a la luz. Gracias por mostrarme que mi historia no estaba terminando, sino que apenas comenzaba. Y gracias por demostrar que contigo nunca es demasiado tarde para una resurrección. Dentro de la casa de la gracia, 6 mujeres dormían plácidamente en camas reales en habitaciones llenas de dignidad y respeto. Mi hijo y mis nietos soñaban en habitaciones de invitados que habían sido preparadas con amor en lugar de obligación, y en algún lugar del mundo, otras mujeres olvidadas estaban dando sus primeros pasos valientes hacia el recuerdo de su propio valor. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para servir, nuevas mujeres que necesitaban recordar que importaban, pero esta noche, en esta casa construida sobre la gracia y sostenida por el amor, todo era paz. ¿Alguna vez te has sentido olvidado por las personas que se suponía que más te amaban? ¿Has visto la fe sostener a alguien a través de circunstancias imposibles, o has sido tú mismo esa persona? Me encantaría saberlo en los comentarios a continuación. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, dale a este video un me gusta y suscríbete a este canal para que pueda llegar a alguien más que necesite recordar que Dios nunca olvida a sus hijos, sin importar cuán olvidados se sientan. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.